vueltas perdón a la audiencia que ya me veía en pantalla ahí, no me escuchaba nada y pensaba que era una edición del programa Mimo, ¿verdad? Que estábamos haciendo mimos acá. La próxima ya vamos a incluir también una traductora en lengua de señas que necesitamos de hecho para tenerla de permanente. Hay que innovar todo. Sí, bueno, estábamos repasando el estudio y nos olvidamos de prender los micrófonos. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien? Súper. Sí, ya no nos pasamos ni la mano ahora antes del programa, porque estamos ahí. Todo casual. Sí, estamos totalmente Disruptivos. sí. Estamos rompiendo esquemas. Sí, estamos hechos unos locos. Sí, es una semana, digo, de a romper esquemas por todos lados. ¿Sí? Tráeme el martillo. Una semana complicada, ¿eh? Estamos hechos, somos el martillo de la televisión, venimos para romper las cosas. Alguien decía, si pasó un periodista, pues no puede dejar nada, ¿eh? Si no lo rompe, no sirve. Claro, sí. Una cuestión así. Mariana, ¿cómo estás? Bien, Toto, ¿vos? Sí, de lo más bien que se puede estar. Animadísimo. Pero por favor, Un teniendo saludo en a cuenta toda este la martes audiencia de Sin Vuelta. precioso y caluroso que No, está son- de lo mejor que se puede estar. Son gajes del oficio. Sí, gases del oficio diría alguien por ahí, ¿verdad? Sí, ese se Tengo dan otra en versión de algunos esa, pero no se casos. puede decir al aire. En Sí, algunos gases casos del sucede. orificio dirían otras personas, ¿verdad? Claro. También. Tengo otra versión un poco más. Y decimos. No. Ah, ¿Qué querés, pero los chicos No. están en la merienda. Después las sí, hay 9:30, muchas criaturas que ya no van a la escuela, entonces. Claro. Sí. A esta hora, entonces. Igual, perdón, sabemos que horario de protección al menor, pero no podemos dejar de mostrarlo a Felipe. Sí, ¿Cómo estás, es lo que Pedro? hay, ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te va? Bien, nomás, ¿y vos? Pero espectacular, como siempre. ¿Qué tenés en la mano, Pedro? ¿Qué tengo? Acá, mira, es uno de los temas que vamos a estar tratando hoy, que tiene que ver todo el manual de procedimiento que la gente de la justicia electoral tuvo el bien de entregarnos, que nos va a servir incluso para el día de las elecciones, para tener en claro todos los temas. Y de lo que vamos a hablar ya en un ratito también, ¿no? Que de hecho está con nosotros Cristian Ruiz Díaz, que es asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Cristian, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Toto. Buenas están? tardes a los panelistas y a la teleaudiencia. Bueno, están ante una de las pruebas que va a ser la más interesante, si bien hay participación de la justicia electoral, en este momento son elecciones internas, ¿verdad? En donde ustedes van a ir calibrando un poco lo que va a ser el sistema para el gran desafío, sí, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que son las generales. Definitivamente, Toto, nosotros estamos enmarcados en el proceso que le llamamos elecciones internas simultáneas. La justicia electoral ha convocado elecciones en el mes de agosto, como el artículo 153 del Código Electoral establece que la convocatoria se debe hacer 8 meses antes de las elecciones. Entonces, convocamos en el mes de agosto, las elecciones generales lo vamos a hacer el 22 de abril del próximo año, y las elecciones internas simultáneas. Tengo que aclarar que por primera vez en la historia democrática del Paraguay vamos a tener elecciones internas simultáneas para unas elecciones generales. Recordemos que para las elecciones municipales del año 2015 tuvimos ya internas, pero en ese caso, en esa ocasión fue para municipales. Claro, que fueron... ¿Verdad? Porque esta es una ley del 2014 que modificó, como recordarán. Antes de esta ley teníamos una elección cada domingo. Comenzábamos con la ANR, nos vemos el PLRA y así sucesivamente hasta terminar. Hoy día las elecciones las hacemos el mismo domingo. Ahora, ese primer ensayo que fueron las municipales, ¿qué resultados, digamos, les dieron a ustedes o qué aprendizaje dejó de lo que hoy se va a tener que sostener, digamos, como proceso? Si bien es cierto, las municipales son importantes y a veces son incluso más rudas que las elecciones generales, porque hablamos del poder cercano, el poder directo del ciudadano con el intendente, el poder regional, y eso hace que sea siempre más candente. ¿Qué es lo que aprendieron de aquel primer ensayo que lo tienen que replicar o reforzar ahora? Sí, no digas, Toto, estas elecciones van a ser bastante caldeadas, así Sí, también. como estamos visualizando, ¿verdad? La experiencia que tenemos de las elecciones del año 2015 nos sirvió bastante, sobre todo como para ver el famoso problema que tenemos de la doble y de la triple afiliación, como así también del doble o triple voto. Con este sistema de elección simultánea lo que tratamos de evitar o de dificultar por lo menos eso, ¿verdad? De que el ciudadano vote 2 o 3 veces o comercialice con su voto. Hemos detectado a través de un curso informático que hizo aquí el compañero Fausto, director de informática de la justicia electoral, casos de personas que votaron en 2 o 3 elecciones, ¿verdad? Lo que está prohibido de acuerdo al Código Electoral. Eso nosotros remitimos a la Fiscalía General y a partir de ahí el impulso procesal ya corresponde a ellos, ¿verdad? Noticias claro, noticias de que haya terminado no tenemos porque lastimosamente no tienen muchos elementos ni muchas herramientas que le den la convicción necesaria para poder cerrar el círculo, ¿verdad? Entonces creo que por ahí hay cierta lagunita que en algún momento seguramente mejoraremos con una
modificación del código electoral que tanto anhelamos como justicia electoral. Está con nosotros Fausto von Streever o von Streber. Von Streever. Von Streber. Sí. Está ahí. Hoy tiré dos opciones. Habitualmente me equivoco en la primera, entonces tiré dos y por lo menos salvé una, ¿verdad? Bueno, ¿cómo están desarrollando, digamos, ustedes el sistema que el vínculo informático que tiene todo esto va a ser la transmisión rápida de los resultados, ¿verdad? Sí, así Lastimosamente continuamos o volvimos a las papeletas cuando nosotros anhelábamos ir un paso más adelante, pero digamos hay una combinación, es casi un híbrido en nuestro sistema hoy, ¿verdad? Así mismo. Bueno, muy buenas tardes, encantado de estar acá y de poder mostrarle un poco lo que es nuestra transmisión de resultados electorales preliminares. Es una organización que la justicia electoral viene implementando desde el año 2000. La justicia electoral en el año 2000 se implementó el TREP, o sea, viene teniendo aditimentos de tecnología desde el 2000 hasta ahora, ¿verdad? Si bien los primeros TREP la transmisión se hacía vía fax, en propias manos y vía voz. Entonces después fuimos evolucionando y en el 2013 se implementó una transmisión digital. ¿Qué es la transmisión digital? Es escanear el certificado TREP que sale de la mesa, ¿verdad? O sea, son los datos, los miembros de mesa los que llenan ese certificado, le dan a un acopiador, el acopiador lleva a un centro de transmisión que está en el local y esa persona que transmite digitaliza ese documento y lo transmite a través de un software, ¿verdad? Esa tecnología ya la utilizamos en el 2013 y lo venimos haciendo en el 2015 en la interna, también en las internas del Partido Liberal cuando eligieron sus autoridades y también en el Consejo de la Magistratura. Y ahora otra vez vamos a implementar. En un 95% vamos a transmitir vía digital y 5% aproximadamente vía voz. De la misma forma, digamos, va a tener una boca de salida desde cada colegio, de cada local electoral, continúa haciendo el sistema así. Continúa siendo así. Inclusive son los mismos hardware que estamos utilizando desde el 2013. Ahora hicimos para las generales compramos más equipos para reforzar y por un tema de renovación tecnológica, ¿verdad? Pero ahora para estas internas estamos utilizando el mismo hardware, ¿verdad? Pero el tema de comunicación sí estamos con nuevos modems y en el 2013 teníamos 2 proveedores, ahora tenemos 3 y estamos tratando de tener también mayor cobertura y tener también un backup de tener 2 telefonías en cada o 2 proveedores, digamos, en cada centro de transmisión. La gran duda, Fausto, siempre fue la autonomía de esos equipos por si ocurre algo que es más común que el saludo acá en Paraguay, que es que se vaya la luz, ¿verdad? Sí. Es el gran temor y una central UPS puede permitir cierto tiempo de autonomía, pero no sabemos si en el momento clave y si pueden aguantar el tiempo necesario. Hoy está previsto, digamos, hay más elementos para... Sí, bueno, tenemos los puntos de transmisión, son de donde se transmite, que son los locales. Hay 1008 locales, ¿verdad? O sea, 1008 centros de transmisión. Continuamos. Sí. Bueno, en esos lugares tenemos la netbook con el escáner y 2 modems. La netbook tiene una autonomía de 4 a 6 horas de batería si está bien cargada. Y el escáner se conecta con la batería de la netbook. Entonces hay una independencia de electricidad en el caso de que no haya electricidad en el local de votación. Ahora en la recepción sí tenemos generadores, tenemos UPS, tenemos todo, tanto en la justicia electoral como en la NR, donde vamos a tener 2 centros de procesamiento. Entonces en los 2 lugares tenemos generadores, UPS y en la parte eléctrica, por ejemplo, en esos lugares está bien. Hay una cobertura, hay una cobertura en esa parte, sí. ¿Pedro? Sí, Fausto. O sea, el día de las elecciones se instala el CIGE, ¿no? El Centro de Información de Justicia Electoral. ¿El día de las elecciones o ya viene trabajando de antes? El CIGE es otra organización aparte del TREP. Aparte del TREP. El CIGE es centro, que está en este manual, ¿verdad? A lo mejor por eso... No, sí, claro, pero entiendo que están también funcionarios de la justicia electoral en los locales de votación, le pasan a ellos la información. Así y estos mismo. a su vez, ¿qué hacen con esa información? El CIGE lo que nosotros utilizamos le llamamos nosotros Centro de Información de la Justicia Electoral. Sí. Hay 50, 60 personas en la justicia electoral monitoreando los locales. Entonces a las 6 de la mañana, la misma persona que va a transmitir los resultados, nosotros le tenemos como un informante, digamos, de lo que ocurre en el local. Entonces él a las 6 de la mañana ya se va al local y ve si hay una conformación de mesas. Y hay una comunicación como un call center donde se le llama, una persona está encargado de 10 o 20 locales y le llama y le pregunta cómo está la conformación de mesa. Ya tenemos un sistema donde hay preguntas predeterminadas y la otra persona le responde
y a través del sistema tenemos un panorama de cómo está la elección. Eso nos sirve tanto para la parte logística, ¿verdad?, como para informar a nuestros jefes de cómo está el panorama en la apertura de las mesas y durante el proceso electoral, Doctor, aparte del TREP. Ahora, justamente sobre el tema nomás. Claro, como Ahora, no. claro. Sí, hablando de otro tema, pero- Como son internas y simultáneas, o sea, va a haber una misma persona que incluso va a estar a cargo de locales de votación de los distintos partidos. No, va a haber una persona en cada local, tanto de la ANR como del PLRA. Ya. Mariana. Bueno, creo que Cristian podría ser, o Fausto, ¿cómo se maneja la logística justamente de esto? O sea, ¿cómo se coordina el tema de los recursos humanos y de cuántas personas hablamos, cuáles son los puestos, digamos, prioritarios Sí. al tener que cubrir justamente locales de votación ANR, PLRA, después están los otros partidos, bueno, que son un poco menos, digamos, que también van a internas? ¿Cómo se coordina, se maneja todo eso? Sí, te respondo. Nosotros tenemos una cantidad de 21 partidos políticos reconocidos que van a están interna. participando, ¿verdad?, en estas elecciones. También tenemos 19 movimientos políticos y 5 concertaciones. O sea, 45 internas en total tendríamos. Así mismo. Eso otra vez después dividimos en la cantidad de locales, tenemos una cantidad de locales de 1.432 con respecto a partidos políticos, con respecto a movimientos 130 locales y concertaciones 56, haciendo un total de 1.618 locales de votación. O sea que para dimensionar más o menos, ahí ya tenemos, con la pregunta que me estabas haciendo, 1.618 funcionarios, Por lo tenemos menos. un funcionario para una determinada función. Aparte tenemos otras funciones que te quiero ir relatando. Como para ordenar la idea, les quiero comentar que nosotros tenemos dos tipos de cargos que vamos a elegir, que son cargos nacionales y cargos departamentales. Los cargos nacionales son presidente y vicepresidente de la República, senadores y parlamentarios del Mercosur. Y dentro de los departamentales tenemos diputados, gobernadores, junta departamental. Eso hace un total de 779 cargos en pugna, entre titulares y suplentes. 779. Ahora, la pregunta obligatoria. ¿Cuántos candidatos se están presentando, están pugnando por estos 779? Claro. Y son 28.531 candidatos que están pugnando por esta cantidad, por los 779. Claro. Entre titulares y suplentes, aclaro. Y entre los 45 partidos y movimientos, obviamente. Sí, ahí tenemos ya entre partidos, movimientos, concertaciones, alianzas. Tenemos 5.183 funcionarios que van a trabajar o que ya vienen trabajando para la organización o para la puesta a punto de la logística electoral, lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? Tenemos 51 funcionarios que fueron designados como nexos compartidos a los efectos de que esa persona se relacione directamente con los apoderados. Tenemos 48 coordinadores departamentales que son los encargados de trasladar los materiales útiles y documentos electorales hasta el terreno, como le llamamos nosotros. Tenemos 120 apoyos logísticos, que es dentro de la justicia electoral. Tenemos coordinadores regionales del TREP, que tenemos 34, que son los que van a coordinar la transmisión que estuvo hablando Fausto. Tenemos 1.600 delegados electorales. El artículo 351 del Código Electoral le obliga a la justicia electoral a designar un delegado electoral por cada local de votación. ¿A los efectos de qué? A los efectos de certificar de que las mesas han sido instaladas. Como correcto. Entonces ahí tenemos 1.600, tenemos 1.764 funcionarios que se van a dedicar a la transmisión del resultado y 1.566 funcionarios que van a ser acopiadores, o sea, los encargados de llevar y traer los formularios o los certificados TREP que se los van a entregar a los miembros de mesa. Más o menos ese es el panorama en materia de funcionarios. Vamos a hacer la primera pausa del programa, pero antes, Pedro, vamos a hablar de la radio, donde estamos nosotros, por supuesto, y te voy a contar yo, Pedro, que somos debate, somos noticia, somos deporte, somos tu compañero de todos los días, porque a la mañana te damos la información que necesitas para salir de tu casa, al mediodía toda la información del mundo del deporte, y por supuesto a la tarde te acompañamos en ese retorno a casa con las novedades del día, porque nos gusta acompañarte, somos Radio 1, somos uno para todos.
sensations make me feel the pleasures of a normal man. Estamos compartiendo parte de lo que va a ser el proceso electoral de estas internas y los detalles a lo que hace a uno de los tantos elementos que permitió con el transcurso del tiempo y los procesos electorales en nuestro país de poder pasar por lo menos la noche de las elecciones sin esa duda de quién ganó, de cómo se va a instalar la cuestión, de si es cierto que ganó fulano, mengano, cuándo comienzan los votos, y eso que no terminaba nunca. Hoy prácticamente antes de la medianoche ya se tienen los resultados preliminares y eso permite saber si tenemos que seguir en vilo o la diferencia ya es muy amplia, ¿verdad? Yo calculo que en las elecciones que superan los 3 o 4% ya casi no hay dudas, ¿verdad? Casi no hay dudas del resultado. Hace 10 o 15 años era era incertidumbre. insufrible, ¿verdad? Hasta que el primero se proclame ganador, la cosa estaba ahí, ¿verdad? También la proclamación era una cuestión de fe, muchas veces puede ser proclamada más viva a veces, ¿verdad? Y resulta que Claro, después salía el es como otro. el tema de la moneda, ¿verdad? Ganamos, Claro, ganamos y salimos corriendo todos, ¿verdad? Mariana, por favor. De nuevo. Creo ¿Ya que... preguntaste? yo Sí, tengo sí. pregunta. No, Ya creo te que toca a vos, Felipe, Felipe. en honor a la Discúlpeme. honestidad, pero... Gracias. Discúlpeme. Pero puedo Después- preguntar. No, estaba mirando al horizonte y vi estrellas rutilantes que me encandilaron en este momento. Adelante. Ni dude porque Pedro va a agarrar su turno, ¿verdad? Como si fuera suyo. Sí. Por favor. aclaré. Para Fausto. jugarse el turno. Sí. Estaba acá y no quiero un poco aprovecharte en el sentido de que nos des datos, sobre todo dentro del área de informática, porcentajes que tienen que ver con el padrón. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para que tengamos los primeros resultados tipo de tendencias firmes ya? Eso, ¿cuánto tiempo después del cierre de mesa? ¿Y cómo estamos con respecto a otros países? Porque normalmente uno quiere comparar otros países y dice Argentina ya tiene resultados en tanto tiempo, qué sé yo, Brasil, qué sé yo, México. Miramos un poco lo que estamos todo el día en el tema electoral, ¿verdad? Y sobre todo también, y tenés porcentaje de participación estimado en otras internas anteriores, Sí. que alguna vez les tocó a ustedes ver ese tipo de cuestiones. Bueno, sí, claro que sí. Con respecto al porcentaje de participación, no tengo un monto bien exacto. Yo creo que 70%. Cristian fue alto en la interna, 70% más o 70% menos. yo sí, sí. ¿verdad? Yo creo que el Pelerán fue un poco más alto, ¿verdad? Con respecto a las internas. Ahora, con respecto a nuestro TREP, ¿a qué hora va a empezar? Nosotros hacemos la transmisión. Una variable, pero bastante importante en el tema del tiempo, es el cierre de la mesa. O sea, dependemos mucho de los miembros de mesa a qué hora cierren la mesa y nos pasen ese certificado. El certificado TREP es una hoja que se va aparte del juego de actas entre oficiales las que actas. tienen. O sea, las actas, no está entre las actas. Las actas hay 3 copias, una para cada miembro de mesa, Sí. ¿verdad? El certificado TREP es una hoja que viene aparte. O sea, No, es los el acu- cuarto los- papel, digamos, que firman los integrantes Sí, de o mesa. sea, los integrantes de mesa firman varios papeles. Todos tienen un juego de actas donde hay, o sea, documentalmente tienen varios papeles que firmar, ¿verdad? La apertura, el cierre, la votación, o sea, hay varios papeles. Los resultados, el certificado de resultados es lo más importante, ¿verdad? Bueno, la copia, el certificado TREP es un reflejo exacto de lo que es el certificado de resultados oficial. Entonces, es una hoja que tiene varios aditimientos de seguridad, o sea, tiene un color diferente, tiene hologramas también dentro de la hoja y tiene un código QR que ya viene preimpreso con los datos de la mesa. Entonces los acopiadores le dan a las 3 de la tarde y reparten esas hojas en las mesas respectivas 2 horas antes por ahí. 2 horas antes por ahí, ¿verdad? O sea, ya depende de cada uno, ¿verdad? Del manejo de cada acopiador, ¿verdad? Y ahí se le pide a los miembros de mesa, tanto en las capacitaciones como ese mismo día, que por favor lo primero que llenen sean los datos, los certificados de presidente y de gobernador. O sea, que cierren ellos la mesa y ya llenen el Los certificado. cargos 3. ejecutivos. Los cargos Ejecutivos. Sí, ejecutivos, los cargos uninominales, ¿verdad? Uninominales, sí. Entonces, esos son los que vamos a transmitir. O sea, esos cargos son los que vamos a transmitir. Entonces, ellos llenan eso y esa variable de tiempo es lo que nosotros tardamos, digamos, para que después el CTX ya escanee y transmita. Bueno, hay un tiempo mínimo, ¿verdad? Depende de la conexión de internet, no es de internet, la conexión que tenemos en el local, ¿verdad? Se transmite, pero es un tiempo corto y luego hay un procesamiento. El procesamiento se da en la sede central, o sea, se transmite la imagen, pero esa imagen nosotros publicamos en la web. O sea, ustedes pueden ver el acta de la mesa donde votaron, Claro. pueden ver en la web, ¿verdad? Pero para totalizar esos resultados se tiene que transcribir esa imagen, o sea, hay que procesar esa Claro, imagen. meter eso en un... Entonces hay que meter en un sistema, ¿verdad? La gente tenemos toda una organización que después podemos hablar
cómo es esa organización, cómo es ese procesamiento. Hay que hacerlo ahora ya. Y sí, claro que sí. No, hablemos ahora. Digo, Ahora ya, bueno, tenemos en poco este, tiempo. en este bloque tenemos que, Ah, ya dale. tenemos que hacerlo. Genial, no hay problema. Ese procesamiento es muy importante para que ustedes sepan también cómo se procesan esos resultados. Nosotros mostramos en la página web el acta original y al lado el procesamiento. O sea, al lado también el procesamiento. Entonces le da aún más transparencia del trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el procesamiento? El procesamiento, tenemos 100 personas que van a procesar los certificados del PLRA y 100 personas, o sea, en realidad son 106 personas que van a procesar los certificados de la ANR en el local de la ANR y hay 106 personas que van a procesar los certificados del PLRA en la justicia electoral. ¿Qué es el procesamiento? Va a haber una digitación, hay un software ICR que es un software de reconocimiento de caracteres automático y hay una verificación y luego hay una investigación. O sea, son 4 etapas que pasa el procesamiento de ese certificado. Entonces es ahí donde esto tiene que ser rápido y tiene que ser casi perfecto, o sea, tiene que ser, la transcripción tiene que salir bien, ¿verdad? Entonces por eso tienen esas 4 etapas de procesamiento. ¿Qué quiere decir? Tenemos tiempo todavía, ¿verdad? La digitación, el digitador ve todas las candidaturas, ¿verdad? O sea, todas las candidaturas, si hay 5 candidatos para presidente en la ANR, él le va a aparecer 5 números, ¿verdad? No le aparecen en la pantalla el nombre de los partidos, sino le aparece directamente los resultados en números y en letras, ¿verdad? O sea, no le aparece a él ANR tantos votos, PLRA tantos, o sea, en este caso las listas de los movimientos, no le aparece, para que no se distraiga el digitador. Entonces le aparece solamente un número en números y en letras. Y él tiene que cargar, tiene una casilla ahí para cargar. Entonces él se tiene que fijar bien en las letras y en los números y cargar. Bueno, esa carga primera nosotros le llamamos digitación. Esa digitación luego pasa a previamente ya pasa a un ICR, que es un software de reconocimiento de caracteres. Y ese software tenía 75% de viabilidad, de reconocimiento. O sea, tiene que reconocer la letra de los miembros de mesa, ¿verdad? Si hay un resultado positivo, o sea, si lo que reconoció el software ICR con lo que cargó el digitador, ya se publica. Si hay una diferencia, entonces pasa a una instancia de verificación. Entonces, al verificador ya le aparece menos candidaturas. Si había solamente 5, las que tienen diferencia. Solamente las que hay diferencia. Entonces, ese ICR lo que hace es que apurar el proceso, ¿verdad? Ahora cambiamos el software de ICR por uno de mejor calidad, que tiene 80-85% de reconocimiento, entonces aceleramos un poco más ahí. Si por ejemplo el acta vino con rayas, o sea, los miembros de mesa le pusieron una raya donde están los resultados, entonces no le va a aparecer y pasa a investigación, que es el 4.º lugar, y en investigación son personas del departamento de análisis, son personas que tienen un criterio más acabado, son programadores y ellos ven todo el acta. O sea, a ellos no le aparece solamente la parte cortada, sino ya ven todo el acta. A ver si hay alguna entonces ahí alteración, pueden digamos. ver si es que hay por ejemplo abajo, lee, hace tal cosa y ellos ahí procesan, ¿verdad? Ahora, en condiciones naturales, desde el momento que llega el acta al primero de los funcionarios que lo tiene que ver y hasta el último que se cara, ¿cuánto tiempo toma ese proceso? Una vez que entró, sin Sí. contar que la elección puede haber cerrado 1 hora más tarde, 1 hora después, 1 hora y media después, dependiendo de la situación Sí. y el envío. Pero una vez que llega a la base Sí. y toma el primer funcionario el procedimiento, ¿cuánto tiempo le toma hasta que ese resultado esté publicado? No, ¿Son eso 20, es- 30 minutos? Sí, no, eso es, o sea, nosotros no medimos por local, no medimos es automático. O sea, Ah. él transmite en Ciudad del Este un certificado y en Asunción también de un local, un certificado automático ya le cae a un digitador y ya se publica. O sea, automático. No, pero ¿cuánto Son tiempo segundos, toma? Desde pero- que cae, digamos. Y desde acá, no, es automático. El software ya calcula, ya totaliza y ya se publica, ¿verdad? O sea, lo que se va a ver, así como se vieron en las últimas elecciones, es cómo va subiendo el procesamiento, ¿verdad? Toma 30 segundos, entonces. Y por ahí, sí. Ahora, la divulgación de un porcentaje X de cuánto total de mesa ya depende de la transmisión. Claro, ¿verdad? eso depende Sí. de la llegada Así mismo. a cada una de Sí. las bases. Pedro y después Sí, María. Cristian, con relación a las últimas elecciones nacionales, en estas que vamos a tener internas, digamos, que también se hicieron de manera simultánea, no recuerdo en qué año, pero lo que quisiera saber es si la ingeniería para justamente asistir a todos los partidos aumentó. O sea, aumentó el número de funcionarios,
aumentó, bueno, la asistencia de la justicia electoral? Bueno, primeramente tendremos que aclarar que la última elección general tuvimos en el año 2013. Elecciones similares a esta. Similar a esta tuvimos, pero en proporción de municipales, Municipales. en el Sí. año 2015. Ahora sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y sabemos que las elecciones municipales son diferentes a unas elecciones generales. Por lo tanto, bien. es un poquito No es difícil. parámetro, no es parámetro. No es parámetro para nosotros, ¿verdad? Por eso le había aclarado en el segmento anterior de que esta es la primera oportunidad en que vamos a hacer unas elecciones internas simultáneas para una elección general. Si bien las elecciones generales, las elecciones internas simultáneas implican cierta logística y organización a los efectos de que los partidos no superpongan sus locales. Ustedes saben que tanto la NR como el PLRA tienen locales tradicionales, en donde anteriormente cada uno lo hacía un fin de semana, entonces no teníamos problemas. Hoy en día tenemos que trabajar de manera coordinada con ellos, tenemos una comisión coordinadora de elecciones que también con nexos con los partidos a los efectos de ir coordinando justamente esas cuestiones en materia de locales, a los efectos de que al Partido Colorado le toque un local y que al Partido Liberal, recordemos que el mismo día, ¿verdad?, no le toque también el mismo, ¿verdad?, tenga que ir a un local un poquito más cercano. De repente nadie quiere ceder el local tradicional, pero con una conversación y llegando a un acuerdo lo logramos, ¿verdad? Estamos bien encaminados en ese sentido y ya tenemos todos los locales. Mariana. ¿Cuál es, bueno, también para Cristian, el TSJE hace un trabajo, digamos, de soporte, es decir, las internas partidarias están manejadas por los partidos en sí, los movimientos son los que de algún modo, no sé, fijan los plazos, cuestiones internas. ¿Cómo se delimita el trabajo, sobre todo si hay algún conflicto, por ejemplo? Es decir, si hay una cuestión controvertida con el resultado, etcétera, ¿hasta qué punto va el TEI o el TEP, digamos, lo que es del partido mismo, y en qué parte entra el TSJE? ¿Cómo está delimitado eso? Así es, por mandato constitucional y de acuerdo al imperio del artículo 153, se le da como atribución a la justicia electoral y a su órgano encargado, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, a convocar a elecciones. Es lo que hace la justicia electoral y lo que hicimos en agosto de este año. Ahora, en esa convocatoria lo que hacemos es fijar fechas de elecciones internas simultáneas. Sí. La convocatoria le corresponde a los tribunales electorales de cada partido. Sí. Dentro de estas elecciones internas, son los tribunales electorales de los partidos, de los movimientos, de las concertaciones, quienes organizan y proveen todo lo necesario para que esas elecciones salgan a punto. ¿Qué intervención tiene la justicia electoral? Hace rato les había comentado que el artículo 351 nos ordena, como justicia electoral, a designar un delegado electoral. ¿A los efectos de qué? Y a los efectos de certificar de que ellos verdaderamente instalen la mesa, de que tengan los 3 miembros de mesa. Entonces se acerca nuestro delegado TSJE y toma nota de los miembros de mesa. ¿Qué otra función tiene este funcionario? Ustedes saben que cada miembro de mesa recibe un expediente electoral. El presidente y los 2 vocales. Al terminar, al cierre, cuando realizaron todo el escrutinio, ellos meten en un sobre, a lo que le llamamos sobre 1, sobre 2 y sobre 3. El sobre 1 y el sobre 2 va para el delegado del Tribunal Electoral Partidario. Y el sobre 3 va para la justicia electoral, quien lo va a tener en guarda. ¿A los efectos de qué? A los efectos de que en caso de alguna controversia al momento del juzgamiento que se realiza en el Tribunal Electoral Partidario, entonces le solicita a la justicia electoral que le remita ese sobre 3. ¿Por qué? Porque hay veces en donde se abre el sobre 1, está vacío el acta. Se abre el sobre 2, también vacío. Entonces se recurre al sobre 3. Y esa es la función que realizamos nosotros. Nosotros respetamos totalmente la autonomía que le asiste a los partidos. Y es por ello de que dejamos en su poder, si bien coadyuvamos con los partidos que nos soliciten ayuda, le preparamos los materiales, le entregamos ciertos materiales como son tinta, que ustedes saben que somos nosotros, la justicia electoral, lo que administramos la tinta indeleble, tinta, urnas en cantidad suficiente y cuartos oscuros, hasta ahí. El resto se encargan los tribunales electorales partidarios. Bueno, queremos agradecer, Cristiana, y a Fausto también por la presencia. Vamos, de hecho, a seguir hablando de esto porque estamos a 12
12 días. Sí, 12 ¿verdad? días. A 12 días de lo que van a ser las elecciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias Bueno, a vamos a ustedes. hacer una pausa y ya volvemos con la segunda parte del programa. Somos noticias, somos deportes, somos debate, somos tu compañero de todos los días, porque te brindamos las noticias que necesitas al salir de tu casa, al mediodía toda la información deportiva, tus tardes también con todo el debate y todas las novedades, porque nos gusta acompañarte, somos Radio 1, somos uno para todos. Muchas gracias, Pedro. Ustedes saben que hace no mucho tiempo estábamos hablando en el programa de este proyecto Increíble, de ¿no? ley Qué bárbaro. que pasó rápidamente por la Cámara de Diputados, ya casi con un acuerdo de Cámara de Senadores, al menos estaban hablando ya de esta posibilidad de poder aprobar rápidamente esta ley o el proyecto de ley que ahora pasa al Ejecutivo. Finalmente se dio eso que ya pensaba el senador Silva Facetti, lo dijo en este mismo programa, y a partir de ahí ya está en el Ejecutivo este proyecto de ley. Nos acompaña Miriam Pompa, ella es madre, una de las madres que recurrió al aceite del cannabis medicinal, ya la tuvimos en el programa también en su momento cuando toda esta historia comenzaba. Miriam, ¿cómo estás? Gracias por Muy acompañarnos. bien. Gracias por la invitación. No, por favor. ¿Qué cambió, al menos, cómo se sienten ustedes después de aquel primer programa que habíamos hablado, de que esto podría llegar de cierta forma a ser posible, ¿verdad? Y cambió bastante. De aquel entonces, cuando hablábamos que prácticamente eran $500 nuestro frasco, hoy a través del LASCA estamos comprando a un precio muy inferior. Y a partir de esta ley, nuestra esperanza es que esto Claro. siga en avance. Que esto siga, digamos, siendo Mejorando, más económico. de cada todas formas, vuelta. ¿verdad? Nos prometen, a partir de que haya una producción nacional, ingresar al Vademecum de Local. Salud Pública IPS. Entonces, o sea, que por lo menos gente asegurada en IPS, gente de bajos recursos, puedan conseguir esta medicina que es Que es vital para ustedes. es vital, fantástica. ¿verdad? Digamos, dentro de todo hay también varias posturas dentro de los usuarios del aceite de cannabis, que era como el que vamos Sí. a producir finalmente, ¿verdad? El de autocultivo o el de la compra directa o el de la elaboración en nuestro país, y que ingrese esto al MECUN del Ministerio de Salud. Dentro de todas esas posturas es un gran avance que por lo menos lo tengan de forma gratuita, ¿verdad? Claro, impresionante. O sea, nosotros en la semana que pasó hicimos la primera jornada, ¿verdad?, de cannabis medicinal, también con el apoyo de la gente de LASCA. Estuvieron un médico mexicano que es el que tiene mayor experiencia en lo que es Latinoamérica, avances médicos. Claro, avance comprobados médicamente. Comprobados médicamente. Él tiene un estudio en base a 100 pacientes en México. Estuvo el señor Raúl Elizalde, que es el papá de Grace, que en México este señor tuvo que recurrir a un recurso de amparo para poder Muchísimo. medicarle a su hija. Fue nuestro apoyo desde el inicio, porque cuando nosotros arrancamos con mi marido y mi nena a estudiar este tema, acá no había nadie que sepa lo que era el cannabis medicinal, y a través de las redes sociales nosotros conocimos al señor Raúl Elizalde, y el que nos guió, llegamos a GenMeds, que es un producto terminado, ya medicinal, Que es lo que llega, que- o lo que traían en el frasco hasta acá, ¿verdad? que es lo que inicialmente nos costó $500. Hoy estamos, gracias a Alaska, con 1.800.000 ya puesto acá. 1.800.000, y esto, en teoría, cuando esto pueda ir caminando mejor, podría incluso ser gratuito para la prescripción médica. Para la ¿verdad? prescripción Que ya. es lo que se está buscando. Es a lo que partir de- estamos trabajando también con la gente del Ministerio de Salud. Está con nosotros Luis Ávila de Lasca. ¿Cómo está, Luis? Gracias, Toto, por la invitación. Bien, contentos. Saludo al panel, a la audiencia. Sí, yo pienso que se está dando un paso muy grande. Como se mencionaba en la Jornada Internacional de Cannabis, el Paraguay ha hecho, lo decía el señor Elizalde, en 8 meses lo que a México le llevó 5 años. Y aquí hay que destacar una cosa muy importante. Nosotros y el Ministerio de Salud
Hemos reaccionado ante un pedido de Cametpar al conocer un poco la historia de lo que estaban sufriendo ellos para traer el producto. Y nosotros como empresa estamos trabajando en la investigación propia del cannabis hace más de 3 años, porque nos había llegado un pedido de un paciente que tenía cáncer, tenía un tumor cerebral y nos había pedido si podíamos trabajar con él. Obviamente no era posible y a partir de ahí empezamos a trabajar en una formulación farmacéutica, que es algo muy importante, porque hasta ese momento existían solamente preparaciones caseras. Nosotros como laboratorio regulado por la Organización Mundial de la Salud tenemos estándares de medicamentos, o sea, esto es un medicamento, por eso que el tema de los preparados o la forma del manipuleo es muy importante. Estamos hablando de un producto que se da para epilepsias, sistema nervioso central, o sea, no es cualquier cosa. Por eso yo celebro el apoyo que dio el gobierno a través del Ministerio de Salud, porque realmente le puso todo el empeño a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, y hoy podemos ya estar esperando lo que nosotros denominamos la tercera etapa del proyecto. Vos decías, y bien lo mencionaban, inicialmente conseguían por 2 millones de guaraníes, intercedimos nosotros y facilitamos la importación, porque también era todo un problema importar un producto derivado del cannabis con todos sus problemas. Y la tercera etapa ahora la empezamos a vislumbrar, que es trabajar en la investigación y lograr tener una variedad nativa cosechada aquí, que pueda tener la extracción de una materia prima de pureza por lo menos del 98% y elaborar el producto farmacéutico final aquí en Paraguay. Hoy tenemos nosotros nuestra formulación terminada y a punto de ser lanzada, está ya en el Ministerio de Salud Pública, pero partimos de una materia prima importada de una empresa europea que nos garantiza esa fiabilidad. Que vienen como cristales, digamos. Son cristales, como cualquier materia prima de medicamentos. Y después la y parte aquí del lo proceso. formulamos. Y, o sea, eso ya está. Estamos empujando un poco al ministerio, creemos que le van a dar Bueno, va a ser celeridad. rápido. Y yo creo que arrancamos en el mes de enero con una producción de una variedad de gotas de CBD que también va a volver a traer un ahorro importante para los pacientes, pero como decían recién, aquí lo importante es que podamos dar gratuitamente el medicamento a través de cualquiera de los mecanismos que tenemos, Ministerio o IPS. Ya les voy a pasar la pregunta, por supuesto. No sé si voy a ser incómodo, pero por lo menos lo voy a hacer respetuosamente, ¿verdad? Si bien es cierto, está una cuestión médica, social, y de hecho la importación de este producto, según ya nos explicaban desde los laboratorios en su momento, era hasta casi una cuestión de responsabilidad social, porque no había un margen de ganancia, digamos, porque el mercado finalmente es pequeño, ¿verdad? Sí. Son muchas personas para nosotros, pero en un marco global, digamos, es pequeño el mercado. Al tener esta autorización, lo pueden llegar a investigar, pueden tomar investigaciones de otros países para avanzar un poco más rápido en la producción y lo pueden producir. Pero nuevamente esto, o la posibilidad de un laboratorio de producir, los lleva también a tener que dar parte de la producción para que esto pueda ir al ministerio y se pueda distribuir de manera gratuita. O sea, el negocio estaría en la exportación del mismo producto, ¿verdad? ¿Ustedes evaluaron esto como negocio también o están todavía en la parte de responsabilidad social de cierta manera, ¿verdad? Hay proyectos que tienen un sinnúmero de variantes. Y yo siempre traigo a colación 2 casos que son casi históricos ya en Paraguay. Hablábamos de la esencia de Petit Grain. Paraguay tenía la famosa mejor esencia de Petit Grain, nunca la pudimos industrializar como debería ser. Después pasamos por la stevia. Paraguay tenía la mejor stevia, tampoco lo pudimos hacer. Cristales de China va. Entonces, sí, hoy importamos. O sea, los proyectos para que sean sustentables deben tener este componente público, privado, y después veremos, porque hoy en el mundo hay productores de cannabis, hay productores de cristales de cannabis, hay productores de aceite de cannabis que ya están vendiendo. Sería entrar como uno más, pero dentro de un mercado que puede ir creciendo, sí. Pero en realidad nosotros seguimos dentro de lo que es responsabilidad social de la empresa y, bueno, si en más adelante podemos convertirnos, inclusive la gente de México decía que existía una posibilidad de maquilar los productos de ellos, pero bueno, eso es, hoy para nosotros es prioridad darle una respuesta cada vez más satisfactoria a los pocos pacientes, podemos decir, y no, yo después de ver la realidad de estos pacientes, voy a decir, son 150, 180 tenemos ahora más 180. O menos, pero es un mundo de gente cuando conoce uno la realidad de ellos. No, aparte esto se hace extensivo, ¿verdad? A lo mejor para nuestro mercado son muchos,
para el mercado global pueden ser mínimos, pero nuestra realidad es la que vivimos, Así, ¿verdad? sí. Finalmente Felipe, después Mariana y Sí, Pedrito ya voy a llegar, ¿sí? Para Miriam, ¿cuál es la diferencia que sintieron ustedes en algún momento si gente asociada de su organización optó, digamos, por el autocultivo, por prepararse ellos mismos al juego de palabras, sus preparados, o directamente recurrir a lo que tiene que ver con una cuestión ya más de medicamento, digamos, procesada por un laboratorio, comprada acá, ahora en Alaska? Ante todo, nosotros nunca probamos el aceite casero. Sí vimos resultados adversos en algunos pacientes, porque ¿qué pasa? La planta sola, o sea, la planta que vos podés elaborar en tu casa tiene 700 componentes. Inicialmente Raúl Mechulan, que es el israelí que destapó esta olla, vamos a decir, él hablaba de un efecto séquito. Eso fue en el 2002. En el 2016, en una conferencia, él dice, háganlo farmacéuticamente, separen los componentes, porque el efecto séquito no se pudo comprobar. Hay chicos que le producen daños hepáticos, hay chicos que tienen cierto problema, brotes psicóticos. Al consumir el aceite casero tuvieron, digamos, un brote psicótico muy fuerte, producido por el THC, que al probar el CBD solo, mejoraron increíblemente. Entonces, o sea, nosotros antes de optar con mi marido por el aceite importado, que fue lo que inicialmente hicimos, fue investigar todo eso. Y vimos que era mucho más seguro para mi nena, que es una criatura, darle el CBD solo, y si después en un caso determinado nos dicen que tiene que usar, aunque sea una porción de THC, bueno, vamos a ir mezclándolo, pero ya estos aceites vienen separados, cada componente en un frasco diferente, entonces uno usa según la patología, porque también se sabe, ¿verdad?, que el THC es buenísimo en casos de dolor. Yo tengo entendido que están trayendo un frasco que contiene CBD con THC. Entonces, es ir buscando, digamos, la mezcla perfecta para cada paciente. Eso es lo importante de la prescripción médica. Y ¿verdad? Que De ahí tenemos nosotros seguimiento médico. O sea, un médico solamente me va a poder dosificar si él tiene, digamos, una tabla de lo que contiene el preparado en sí. Sin duda. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta. Mariana no preguntó todavía. Todavía. Todavía no. Y lo va a hacer Pedro también, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Ya preguntó. Bueno, estamos volviendo. Mariana, por favor, usted Gracias, tiene Toto. la palabra. Para Luis Ávila de Alaska, las veces que porque hemos, digamos, acompañado un poco este tema aquí en el programa, hablábamos creo que de 1.800.000 más o menos era el tema del costo del frasco, y justamente una de los planteamientos del grupo de Mamá Cultiva era que el costo es privativo, digamos, o sea, no es accesible para todos. Si hablamos, esto es en el caso del frasco importado, si hablamos a partir de ¿cuánto puede cambiar, digamos, a partir de esto? Con la autorización del uso, se va a poder importar un mejor producto. Más adelante, bueno, la investigación de si se puede realmente realizar aquí localmente. Esto va a disminuir un costo. ¿Tienen ya estudios, digamos, de lo que sería el costo en sí del medicamento al público final? Nosotros estamos trabajando con la formulación del ASCA hace 7 meses a partir de esta materia prima importada, y es cierto, todos coincidimos con que el costo del producto es elevado, como también son elevados todos los medicamentos, por ejemplo, para enfermedades catastróficas, como para el cáncer. O sea, son realidades que debemos asumir, y lo que tenemos que buscar son los mecanismos para que la gente pueda tener acceso a esa medicación. Ahora, en relación a la pregunta concreta de cuánto va a reducir, nosotros tenemos unas estimaciones en base a lo que ya estuvimos haciendo, de que por lo menos el 50% vamos a poder reducir en el costo.
A 900 y por ahí. mil más o menos. Pero más o menos. Pero finalmente, Toto y equipo, yo coincido con parte del espíritu del proyecto de ley que hoy se fue a senadores. Hay que buscar los mecanismos para que a través del Ministerio de Salud o a través del IPS esta medicación pueda llegar. El IPS hoy cubre medicación de primera generación para oncología. Y estamos hablando de medicamentos que están por encima de los 23 millones de guaraníes. Y acá estamos hablando de un producto mucho más económico para una población mucho más pequeña. Es cierto que teníamos el problema de que no estaba aprobado el producto, etcétera. Pero hoy yo creo que debemos continuar con el esfuerzo que todos están haciendo y poder darle rapidez a esto para que la gente tenga acceso y poder darle una solución a este calvario. El número de probables pacientes que ustedes manejan también es aproximadamente 1.200, 1.500 serían Eso es una estimación, esa es una estimación tomando todas las patologías que hoy se están empezando a estudiar. Lo cierto y concreto es que hoy tenemos epilepsia refractaria como una de las indicaciones probadas y comprobadas a través de estudios clínicos, y estamos empezando a ver acciones en Parkinson, por ejemplo, pero son todas patologías que deben acompañar a un protocolo que se está haciendo. En el país hay 2 equipos que están trabajando, uno en neurología, en epilepsia, y otro en dolor, ambos equipos trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Pedrito. Sí, Luis, vos sabés que este tema lo abordamos en el programa Acá Sin Vuelta. Sí. Unas 3 o 4 veces porque realmente era importante. Recuerdo que incluso la primera vez, seguramente vos Toto recordás también, que vinieron representantes de laboratorios y le planteamos también de las mamás que están con el tema del cultivo, y era como que no tenemos, casi no tenemos tiempo de investigar porque le decíamos, muy costoso esto. ¿Por qué ustedes no investigan? Bueno, en fin, y así, vos fíjate, bien decías, en 8 meses cómo cambió todo, ¿no? La semana pasada estuve hablando con Elizalde. Él incluso ya tiene una empresa en Monterrey, es subsidiaria de la empresa de San Diego. Y en esta oportunidad de estas jornadas él vino a presentar también sus productos. Y me imagino, Luis, que van a hacer una especie de alianza, un joint venture, en fin, porque ellos están muy avanzados en el trabajo del tratamiento de los productos derivados de la cannabis, ¿no? Esa es la idea. Sí, nosotros de hecho estamos en contacto desde que él volvió a México, estamos ya en contacto con él porque ellos al visitar nuestra planta se dieron cuenta de la magnitud. Uno estando fuera probablemente no, pero él lo vio y dijo que tenían serio interés en maquilar su producto aquí. Ahí está. Entonces ahí se genera y se abre una posibilidad también adicional. Pero sí, nosotros estamos buscando, porque no hay otro mecanismo. Así como aquí nos asociamos pacientes a través de CAMEDPAR, Ministerio de Salud Pública y la empresa privada, hoy con la Universidad Nacional y el CONACYT para hacer protocolos, es el único mecanismo, es la única ruta. Pero tenemos que andar esa ruta y no repitamos los errores del Petit Gras, de la stevia, y seamos decía Elizalde, ustedes son punta de lanza hoy y un ejemplo para América. E incluso, Toto, hablando con él, decía, mira, vos fíjate los caminos que andaron, por ejemplo, Uruguay y Paraguay. Por ahí Uruguay hizo un camino que no era el adecuado, pero bueno, se jugaron por eso, y es interesante el camino que estamos siguiendo nosotros. Y después el estudio de la rentabilidad de plantar, de producir, digamos, en nuestro país. Hace poco 1.000 toneladas, ¿cuánto era? Que caían en una redada, pero gigante, ¿verdad? Miles. Y uno dice, bueno, cayó una cantidad de toneladas tremenda, y uno dice, bueno, esto podría haber sido producción. Sí, ciertamente sí, pero digamos, el tráfico... Depende del tipo, claro. El tráfico con el tipo de cambio hace que se eleve. Pero si esto puede ir al mundo, a lo mejor podemos hacer que la tierra sea rentable para la comercialización legal, más allá de para el tráfico, ¿verdad? Ese tipo de estudios se va a poder saber solamente cuando esto comience a andar, ¿verdad? Los proyectos establecen que para la industrialización tengamos un esquema totalmente diferente, porque tenés que plantarlo Espacio en condiciones controladas. O sea, aquí no hablamos de ir a sacar del monte. Claro. Tiene que ser la semilla adecuada, con la composición adecuada de THC, de CBD, en condiciones controladas, que no te absorba metales pesados del suelo, que los nutrientes, que los pesticidas. O sea, estamos hablando de un trabajo realmente a nivel industria farmacéutica. Por eso es fundamental que este proyecto sea promulgado y que la gente del CONACYT, con la cual vamos a trabajar, le demos ya el marco y poder empezar a trabajar. Acá no podemos perder tiempo
los días son muy importantes para los todos, pacientes. para nosotros. Miriam, y estamos terminando el programa lastimosamente, ¿pudieron hablar con alguien cercano al presidente de la República? Esto va a pasar al Ejecutivo y depende, digamos, de lo que ocurra ahí para que vuelva a senadores, para que vaya. ¿Pudieron hablar con alguien? ¿Se pudieron acercar al presidente de la República? Al presidente directamente no. Sí al ministro de Salud, que es el que está trabajando con esto, y al doctor Miguel Velázquez, que es el que está, digamos, como una de las cabezas del proyecto. Y sí, ellos aseguran tener prácticamente la certeza de que esto será aprobado, y ahora el doctor Miguel Ángel está En México, ¿verdad? En México, Con gente de la Senat, creo. sí, con un congreso. Que tiene que ver directamente con esto. Veía un par de fotos incluso del Sí. doctor Miguel que estaba ahí. Está, Miriam, aprovechando la televisión, y la televisión es un hecho global y siempre llega a, ¿verdad? Cuando Sí. uno lo busca, y con esa cámara, si pudiera decirle al presidente en 10 o 15 segundos algo, no sé si querés aprovechar la posibilidad que esto va a estar directamente en manos del presidente, ¿verdad? ¿qué le puedo decir? O sea, me gustaría que vea lo que son los avances de los chicos, que esto sirve, que es muy necesario. Nosotros tenemos gente de muy bajos recursos en la asociación que necesitan que sea gratis, por los niños principalmente, porque los cambios en nuestros niños son increíbles, son fantásticos, y realmente necesitamos su apoyo. Muchas gracias, Miriam, es muy amable. Bueno. Saluda a tu marido, a tu familia, tío. Luis, muchas gracias y éxito mañana al torneo. Gracias, Toto, gracias a todos, y realmente ojalá podamos seguir contribuyendo. Como decía Miriam, ver la recuperación de los chicos es un premio que realmente uno puede agradecer. Así que de nuestra parte, seguir trabajando juntos, que es el mejor ejemplo de que las cosas pueden salir adelante. Bueno, nosotros nos vamos a volver a encontrar mañana. Pedro, nos vemos mañana, Sí, señor. el jueves. Ay. Y hasta ahí te voy a dejar, después en suspenso vamos a ver qué hacemos. Chao, Mariana. Nos vemos, Toto. Chao, Felipe. Todo. Nos vamos, Un gusto verte. Bueno, nos vamos a encontrar, sí, ¿verdad? Sí. Pues sobre todo porque podemos continuar viendo. Nos vamos a ver mañana, chao.